tardes. El compañero se olvidó de decir que también vengo del país campeón de América en fútbol. Sí. Ahorita va a haber un debate entre lo que es Argentina, Uruguay y Brasil, ahorita que llegue. No, también primero que nada queremos agradecerle a los compañeros argentinos, que es la tercera Copa América que nos organizan para que nosotros salgamos campeones. Eso es, yo creo que es un acto de solidaridad, de hermandad, que nos une. Están comprometidos a seguir haciendo lo mismo, eso es lo importante. Y Batista recién sube, también nos organizaron un campeonato mundial, los compañeros brasileños. Bueno, dejándolo un poco para romper el hielo, ¿no? Nosotros, desde el Uruguay, analizar el relacionamiento del movimiento sindical uruguayo, sin hacer un análisis corto pero histórico, es un poco complejo. Por lo tanto, trataremos de en el menor tiempo posible, explicar un poco que para los uruguayos el movimiento sindical no se concibe como algo separado de otros actores del movimiento popular. El campo popular, el movimiento popular uruguayo, se compone del movimiento sindical y sus aliados. En ese sentido nombramos a los jubilados, a los estudiantes, y la otra pata del movimiento popular uruguayo es la izquierda. ¿Y por qué lo planteamos en este sentido? Porque por la década al fines de la década del 60, los mismos actores que trabajaron para la unidad del movimiento sindical fueron los que trabajaron también para la unidad de la izquierda en nuestro país. La CNT, la Convención Nacional de Trabajadores, es contemporánea del Frente Amplio. Frente Amplio, que es una coalición de partidos políticos y un movimiento que interactúan, pero no porque uno le haga seguidismo al otro, sino porque forman parte del movimiento popular y persiguen los mismos objetivos, que es la transformación de la sociedad capitalista y la construcción de una sociedad nueva. Si vemos los principios fundamentales del Frente Amplio, se define como antiimperialista y antioligárquico. Y si analizamos la declaración fundacional de la Convención Nacional de Trabajadores, es clara al definirse que va a luchar por una sociedad sin explotados ni explotadores. La CNT y el Frente Amplio fueron ataque de la dictadura militar que acechó Uruguay desde el 73 a 1985. La dictadura militar en el Uruguay dejó el índice per cápita más alto de América Latina. 1 de cada 8 uruguayos o fue muerto, o fue desaparecido, o fue torturado, o fue expulsado de su trabajo. La resistencia de la clase obrera organizada empezó desde el primer día del golpe militar. 14 días de huelga general, donde no abrió ninguna fábrica, donde no abrían las escuelas ni los liceos, donde los trabajadores bancarios fueron llevados a los cuarteles, donde el movimiento obrero resistió a la embestida de la dictadura fascista. Pero el movimiento sindical uruguayo siempre tuvo una perspectiva y una visión mucho más integral de la sociedad. Y un día, 14 días después de la huelga general y ante la arremetida de la dictadura fascista, definimos levantar la huelga general porque siempre fuimos conscientes de que nunca hay que perder el último soldado en una guerra, porque el que pierde el último soldado no pelea más. Y le dimos al pueblo uruguayo la razón de que se podía resistir a la dictadura fascista. Y fueron miles de dirigentes sindicales y dirigentes políticos los presos en nuestro país. Pero siempre existió la resistencia del movimiento obrero dentro del Uruguay.
Yo vengo de un sindicato bancario que estuvo abierto durante toda la dictadura, pero no como un sindicato porque no nos podíamos reunir. No, yo soy mucho más joven, ¿no? Pero los bancarios de esa época no se podían reunir. Entonces funcionaba como un club deportivo. Y el que iba a cobrar la cuota del club deportivo cobraba la cuota sindical. Y siguió existiendo en clandestinidad, como muchas otras organizaciones obreras. Por allá por los años 82-83 se forma el Plenario Intersindical de Trabajadores en plena dictadura, como una asociación de asociaciones civiles, como alguien que reunía la opinión de los trabajadores que todavía no estaban presos o que no estaban proscriptos. El PIT. Y de ahí viene la historia porque es nuestra central obrera única, de la cual nos enorgullece en todo el mundo de decir que en el Uruguay todo el movimiento sindical está unido. Eso no quiere decir que todos pensemos de la misma forma. Hay comunistas, socialistas, socialcristianos, socialdemócratas, hay gente de los partidos tradicionales, pero que tenemos una clara consigna: la unidad, la solidaridad y la lucha. Y es un movimiento sindical disciplinado, que discute orgánicamente y que respeta las resoluciones de su órgano. A la salida de la dictadura se dio un debate en la central obrera. ¿Qué hacíamos si volvíamos a hacer la CNT, la gloriosa CNT de antes de la dictadura, o si respetábamos esa experiencia de unidad de acción que fue el Plenario Intersindical de Trabajadores? Eso se laudó muy rápidamente. Vamos a ponerle los dos nombres. Y desde ahí se reconoce la lucha en la dictadura y por eso se sigue llamando PIT, y se reconoce la gloriosa historia de la Convención Nacional de Trabajadores y por eso se llama PIT-CNT. Los años 90 fueron años muy duros en el Uruguay. Como en toda América Latina, se intentó que el neoliberalismo campeara, que se privatizaran empresas, que se vendiera el patrimonio nacional. Y ante una ley que fue votada por los partidos de derecha en el Parlamento, el movimiento sindical uruguayo y la izquierda, y por eso nombramos a los dos actores del movimiento popular, trabajaron en el marco de la Constitución de la República y recolectamos miles y miles de firmas para ir a un plebiscito en el año 1992 que derogaba la ley que privatizaba las empresas públicas. El 64% de los uruguayos votó a favor de mantener las empresas públicas en manos del Estado. Por eso el Uruguay es de los pocos países de América donde el agua es estatal y en la Constitución de la República está claramente establecido de que no se puede privatizar y que es un bien de todo el pueblo uruguayo. La energía eléctrica es estatal y monopólica. La telefonía fija es estatal. La distribución y el procesamiento del combustible es estatal. Y en ese marco la lucha contra el neoliberalismo en los años 90 fue muy dura. Muy dura. Pero nos sentimos orgullosos de haber defendido, de haber actuado a la altura de las circunstancias como movimiento sindical y como movimiento de izquierda en nuestro país. Entonces a veces cuando escuchamos y celebramos que los procesos de transformación que hoy se viven en América Latina a través de gobiernos progresistas recuperan empresas privatizadas y la vuelven al Estado, nosotros potenciamos lo que hicimos en la década del 90 cuando supimos mantener las empresas públicas de estrategia en manos del Estado uruguayo. Estado de concepción burguesa, pero mucho mejor que estuviera en manos de empresas privadas transnacionales que nos iban a sacar toda la riqueza. Cuando se acercaba o se avisoraba después de la crisis del año 2002
donde miles de trabajadores uruguayos se quedaron sin trabajo, donde había niños en el Uruguay que comían pasto, donde el gobierno del presidente Valle no supo controlar una crisis financiera que cerró los 5 bancos más grandes nacionales del país y dejó que la banca extranjera compitiera, como lo hace hoy, 50 y 50% del mercado con el Banco de la República Oriental del Uruguay, un banco estatal. Se avisoraba el triunfo de la izquierda. En el año 2013 se llevaba a cabo el 8º Congreso del PIT-CNT. Teníamos una coyuntura muy especial, miles de desempleados en el país y la posibilidad latente de que la izquierda gobernara. Y se dio un debate que para nosotros fue trascendental en el relacionamiento entre un gobierno progresista y el movimiento sindical uruguayo, pilar del movimiento social. El primer punto que definimos fue que todos los trabajadores que estaban en ese momento desempleados, que no es lo mismo que estar desocupados, desempleados, no tener empleo, consecuencia de la crisis neoliberal que en ese momento vivíamos, que los desempleados siguieran afiliados a sus sindicatos por rama de actividad. Y en ese contexto definimos que la central obrera debía de organizarse por rama de actividad. Eso quiere decir que en el Uruguay todos los trabajadores bancarios pertenecen al mismo sindicato único, no importa en qué empresa trabajen. Que todos los trabajadores de la educación pertenecen al mismo sindicato, que todos los trabajadores de la salud pertenecen a la misma rama de actividad, porque estamos convencidos que es la mejor organización para los trabajadores, la rama de actividad. ¿Por qué? Porque negociamos para todos por igual, porque tenemos claro que a la misma tarea, la misma remuneración. Y el segundo punto estratégico que marca nuestro camino es la definición de que ante la proximidad de un gobierno de izquierda, el movimiento sindical uruguayo definía lo siguiente: mantener nuestra independencia de clase, pero sin ser prescindente o indiferente a los procesos de cambio que llevará adelante el gobierno progresista de izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que si el gobierno hace cosas bien a favor de los trabajadores, nosotros apoyamos y defendemos esas medidas. Ahora, cuando el gobierno se equivoca y define para el lado de las clases dominantes, no nos paramos a tirar piedra de frente, empujamos desde adentro para doblar ese camino para que se defina a favor de los trabajadores y el pueblo, porque es muy fácil posicionarse en la vereda del frente y no generar una correlación de fuerza que obligue a un gobierno que llegó gracias al voto de los trabajadores a que no defina para el lado de las clases más necesitadas del pueblo. Y nos ha llevado a distintos enfrentamientos con el gobierno, de todo tipo. En un momento el gobierno del presidente Tabaré Vázquez quiso firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Fueron miles y miles de trabajadores uruguayos que impedimos que se firmara un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Miles en las calles, oponiéndonos a esa tentativa. Cuando nosotros avisorábamos la crisis estructural del sistema capitalista y sabíamos que al firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos no era para nuestro beneficio, sino que era para poder seguir sosteniendo el capitalismo y el imperialismo norteamericano. Pero también debemos de reconocer que cuando se avisoraba también esa misma crisis internacional, rápidamente las patronales fueron a plantearle al gobierno que se retirara de la negociación tripartita, porque había crisis y tenían que dejar que los trabajadores negociaran a correlación de fuerza con los patrones. Y ahí también nosotros apoyamos la medida que tomó el gobierno uruguayo cuando definió que si no nos había dejado negociar en forma bipartita, cuando las cosas estaban bien, menos iba a dejarnos negociar en forma bipartita cuando las cosas venían mal para los trabajadores y el pueblo. 37 leyes se votaron en el primer gobierno del Frente Amplio en el Uruguay, que fueron redactadas en la Central Obrera. Ley de negociación colectiva, ley de
sindicales. Sindicato para las trabajadoras domésticas. Reconocimiento de 8 horas para los trabajadores rurales. En el Uruguay antes los empleados del campo trabajaban de sol a sol. Hoy hay que trabajar 8 horas y hay que pagar las horas extras. Y hay un sindicato de trabajadores rurales que se encarga de controlar ese tipo de cosas. Hay una ley de fueros sindicales que es única en el mundo, que plantea que para echar a un dirigente sindical en el Uruguay hay que invertir la carga de la prueba. Eso en derecho quiere decir que no hay, que si una empresa echa un dirigente sindical, no es el dirigente sindical que tiene que demostrar que fue por razones sindicales despedido del país. Es al revés. Es el patrón que tiene que demostrar que no fue por razones sindicales despedido de su trabajo. Entonces, ¿cómo los trabajadores vamos a ser indiferentes a ese proceso de transformación que vivía nuestro país? 25% de aumento de salario real, de promedio, en el primer gobierno del Frente Amplio. ¿Eso quiere decir que estamos a favor de todo? No, no quiere decir que estamos a favor de todo. Quiere decir que enfrentamos y discutimos y planteamos nuestra diferencia con el gobierno, pero por una razón fundamental. Porque el gobierno del Frente Amplio en el Uruguay no es el gobierno de la clase obrera. Es un gobierno de composición policlasista. Por lo tanto, aún defiende intereses de las dos clases. Y nosotros tenemos que empujar para que defienda y se defina más para el interés del pueblo y los trabajadores. Cuando teníamos el fin del gobierno de Tabaré Vázquez y se avisoraba una nueva campaña electoral, la clase obrera organizada en nuestro país no dudó en qué era lo que tenía que hacer. Y comenzamos una marcha que recorrió todo el país que se llamaba la Marcha de la Esperanza, que su principal consigna era no más neoliberalismo, nunca más a la década de los 90. Porque iba por un lado el candidato del Frente Amplio y por otro lado el candidato que había sido presidente en los años 90 y había querido privatizar todas las empresas públicas. Que lo que dijo en su campaña electoral fue que lo primero que iba a hacer iba a ajustar con los trabajadores, porque en este país se vivía una dictadura sindical, que iba a derogar la ley para las trabajadoras de la actividad doméstica, que los trabajadores de la actividad rural tenían que trabajar como antes. ¿De qué lado vamos a estar? ¿Del lado del neoliberalismo y de la derecha? ¿O del lado de un gobierno que nos había dado dos posibilidades? Primera, la de generar toda esta normativa, estas leyes de protección de los trabajadores. Pero segunda, y mucho más trascendente desde el punto de vista político, nos permite acumular la central sindical de Uruguay. Uruguay tiene un país de 3 millones, es un país de 3 millones de habitantes cuya masa productiva activa es de 1.200.000 personas. La central sindical antes del gobierno de Tabaré Vázquez tenía 150.000 afiliados. En ese periodo pasamos a 360.000 afiliados. Eso va a acumular, compañeros. Eso es generar conciencia y tener la posibilidad de que los trabajadores sepan defender colectivamente sus derechos. Principal razón para defender estos procesos de transformación que vive América Latina. Ya termino porque ya me pasaron el tiempo. La central en el último congreso definió profundizar los cambios, no creer que el posibilismo soluciona todo. Comer pescado en el Uruguay con la costa que tiene es muy caro. Comer carne en el Uruguay es muy caro. ¿Por qué? Porque exportamos materia prima. De los 15 productos que el país exporta, de los 15 que más exporta, 14 son materia prima. Necesitamos agregarle valor agregado a nuestra materia prima. Por lo pronto necesitamos industrializarla. Por lo pronto necesitamos profundizar los cambios, avanzar en más trabajo y mejor remuneración para los trabajadores. Pero lo hacemos desde el punto de vista de respetar las necesidades que tiene nuestro pueblo y las prioridades que existen. Y por supuesto que planteamos que hay que sacarle el capitalismo para poder solucionar esos problemas estructurales de la sociedad. Planteamos como central
la necesidad de una flota pesquera nacional, de un frigorífico nacional que marque precios. Pero por sobre todas las cosas estamos planteando una jornada cívica que se va a llevar en estos próximos meses con el objetivo de transitar hacia una constituyente. Porque la constitución que tiene el Uruguay, si bien tiene todo eso que hablábamos de las empresas públicas, es de concepción burguesa. Y el Estado también lo es. Y el gobierno está empeñado en una reforma del Estado y nosotros le decimos que no solo lo queremos reformar, queremos cambiar las estructuras del Estado uruguayo. Pero lo que no pueden hacer es empezar por los beneficios de los trabajadores. Tiene que empezar por ver si el Estado uruguayo es el que el pueblo necesita. Y por eso tenemos discusiones muy fuertes con el gobierno. Ahora, tontos no somos. La derecha no. Porque si no retrocedemos, hoy la derecha plantea que en el país para fortalecer la democracia debe de haber alternancia en el gobierno. Ahora, ellos fueron 150 años de gobierno, nunca plantearon la alternancia. Ahí no era necesario. Ahora sí queda la izquierda y la dictadura sindical, no, hay que alternar. Tiene que ganar de vez en cuando la derecha. Nosotros decimos que no. Porque si no volvemos a cero de nuevo, después tenemos que empezar otra vez, volvemos a cero de nuevo. Nosotros queremos profundizar los cambios, avanzar en democracia, construir una sociedad más justa y solidaria. Para terminar, compañeros, esta concepción sindical de unidad, de solidaridad y de lucha, pero no de indiferencia, es nuestra posición que trasladamos al encuentro sindical Nuestra América. Porque estamos convencidos de que es una herramienta que aglutina a miles y miles de trabajadores que tienen una concepción muy clara. Yo estoy dispuesto a transformar la sociedad de raíz. Soy marxista. Ahora, mientras tanto, ¿qué? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a concientizar a todos y después vemos y damos un golpe, cambiamos la sociedad de un día para el otro? ¿O vamos acumulando fuerza? ¿O vamos generando unidad? ¿O vamos interactuando con los movimientos sociales y vamos interactuando con la izquierda para generar las condiciones para que un día se pueda transformar de raíz la sociedad y podamos construir una sociedad socialista? Muchas gracias.